¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, a quien le agradezco que me acompañe en un nuevo recorrido por la Ciudad de México. Cintia, bienvenida. Muchas gracias, Héctor, y agradecida con todos ustedes por todos sus mensajes, sus mails, sus comentarios, han sido maravillosos. Y hoy, bueno, no sé si ustedes ya podrán adivinar dónde nos encontramos, pero nos encontramos en uno de los puntos más hermosos, uno de los palacios más preciosos de nuestra ciudad, y es que estamos hablando del Castillo de Chapultepec, porque hoy comenzamos la segunda parte de nuestro recorrido, de nuestra búsqueda de las huellas de la escena trágica. Así es, estamos exactamente en el Alcázar Imperial, que todavía tiene el regusto que Santiago Rebull, el artista favorito de Maximiliano, le imprimió. Estamos caminando en este lugar porque estamos persiguiendo las huellas, como nos decía Cintia, que quedan en la Ciudad de México de la escena trágica. La semana pasada recorrimos el Palacio Nacional, fuimos a la fotografía Daguerre en la Avenida Juárez, fuimos a la Ciudadela, fuimos al reloj chino, fuimos a la casa incendiada, donde estuvo la casa que fue incendiada de Francisco y Madero, fuimos a la casa de Manuel Márquez Sterling, el embajador de Cuba que abogó por la vida de Madero, pero nos faltan muchos lugares porque todavía quedan pequeñas huellas en la ciudad, desperdigadas en la ciudad, que hacen referencia a ese acontecimiento trágico que ocurrió el 9 de febrero de 1913, se acaban de cumplir ayer exactamente un siglo de estos dramáticos sucesos. 9 de febrero de 1913, Castillo de Chapultepec, el presidente Francisco I. Madero se acaba de despertar, él acostumbra levantarse temprano para salir los domingos a cabalgar por el bosque, acompañado por su Estado Mayor, acompañado por algunos amigos, acompañado por algunos familiares, y ese día no lo puede hacer. Ese día se despierta y recibe la visita de dos personas, recibe la visita de su vicepresidente, José María Pino Suárez, y recibe la visita del ministro de la Guerra, que llega con la cara herida, cortada y con la camisa manchada de sangre, bueno, avisándole a Francisco y Madero que están tomando el Palacio Nacional, Bernardo Reyes, Gregorio Ruiz, Manuel Mondragón y Félix Díaz, que hay un complot y que, bueno, que está Lauro Villar tratando de combatir estos sublevados porque pues están haciendo toda una maniobra para tomarse el Palacio Nacional. Así es, cerca de las 7 de la mañana, según cuentan las crónicas, se aparecen estos personajes. Vamos a ver ahorita las habitaciones presidenciales, las habitaciones en las que durmieron Porfirio Díaz y Carmelita, su mujer, Carmen Romero Rubio, y vamos a ver las habitaciones que heredó Madero como presidente y en las que se mudó a vivir, aunque tenía esta casa familiar que ya visitamos la semana pasada en la esquina de Berlín y Liverpool, en la colonia Juárez. Que es impresionante cómo cambió la casa, realmente era una casa preciosa y ya no queda nada de los vestigios de esa casa. No quedó absolutamente nada. ¿Por qué no nos asomamos a ver cómo era la recámara de Carmen Romero Rubio? Vivían separados. Hay que recordar, perdón, Cintia, ya te dejé. Hay que recordar que Porfirio Díaz tenía 51 años y ella 17 cuando se casaron. Sí, qué diferencia de edades tan brutal. Muy pronto él se volvió un anciano cuando ella iba entrando, pues, digamos, en la juventud, en la madurez. Y bueno, la usanza de la época era que los matrimonios durmieran separados. Vamos a darnos una idea. Podemos ver aquí el interior de la habitación de Carmen Romero Rubio. Espectacular la habitación, realmente. Es todo lo que cualquier mujer quisiera tener, unos muebles, bueno, muy afrancesados, preciosos, dos poltronas, su tocador, una mesita para trabajar. Está realmente decorado, bueno, muy femenino también, ¿no? Lo interesante aquí es que hacía menos de 2 años que Porfirio Díaz y Carmen habían abandonado las habitaciones del Alcázar de Chapultepec para que fueran ocupadas por el presidente Francisco I. Madero y su mujer Sara P. de Madero. Había pasado 15 meses que llevaba Madero ocupando este espacio cuando llega esta noticia. Suponemos que el mobiliario es más o menos el mismo, de 1911 a 1913, sí. La moda no debió haber cambiado mucho. Vamos a salir para echarle un vistazo
a la recámara de don Porfirio, y esto nos va a permitir recrear un poco el clima en el que Madero recibe la noticia de que Bernardo Reyes y Félix Díaz han sido liberados y avanzan con una columna que algunos dicen que era de 3,000 a 4,000 hombres rumbo al Palacio Nacional para tomar control de la sede del poder que ellos suponen que ya está en manos de la escuela de aspirantes, de los cadetes de la escuela de aspirantes. Muy sobria la recámara Sí. de Porfirio Díaz, Cintia. Sí, completamente distinta, un poco. Muy masculina. Muy ¿no? masculina, sí, muy sobria, aunque bueno, como vemos, pues todo el estilo francesado que le encantaba a Porfirio Díaz, él lo recrea aquí con el parqué tradicional del piso, de los pisos que se usaban en la época, precioso. Y pues lo impresionante es que a mí me parece siempre impresionante entrar como estas ventanas en el tiempo, porque podemos ver el mobiliario, la tapicería intactos, realmente intactos de la época. Entonces eso obviamente nos recrea toda una época. Hay que preguntarnos hasta qué punto lo que estamos viendo es una Es de- imagen real de cómo era esta austeridad de la recámara del general Díaz, pues contrasta, no cuaja con el lujo, con la ostentación que caracterizó su dictadura, que caracterizó los 30 y tantos años de gobierno. Nos vamos a mover para visitar la sala del despacho donde Madero hacía sus juntas, donde hacía sus reuniones en ese tiempo y donde probablemente también se sentó con el ministro de la Guerra, Ángel García Peña, y con su vicepresidente para recibir las noticias que ellos le traían de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. A partir de ese momento vamos a iniciar un recorrido que nos va a llevar a perseguir las pistas que están perdidas en la ciudad, buscando narrarles lo que fue pasando a lo largo de esos 10 días de horror. Acompáñenos. Estamos en el punto donde, según Salvador Novo, alguna vez Maximiliano desplazó su mirada azul hacia lo que hoy es Paseo de la Reforma, cuando no existía el Paseo de la Reforma y solamente eran unos ejidos, buscando un camino que le permitiera llegar más rápidamente al Zócalo, al Palacio Nacional, sin tener que dar el largo rodeo que significaba caminar por Belén. Es el Paseo de la Reforma que, según la leyenda, fue más bien, habría sido mandado a hacer por Carlota para poder vigilar a Maximiliano, que era muy mujeriego, y para vigilar que no se desviara. Esa es una leyenda que no tiene mucho fundamento, pero es la que ha pegado, es la que se ha quedado. Incluso uno todo el mundo, encuentra, la gente documentado, la reconoce, ¿no? es documentado y la gente reconoce el Paseo de la Reforma con esa historia totalmente. Siempre, además, hasta le dicen el Paseo de la Emperatriz, lo cual... Se llamó de ese modo. Exacto, claro. Se llamó de ese modo, pero aquí abajito nosotros ya les mostramos cuál es el verdadero Paseo de la Emperatriz por el cual ella caminaba y paseaba, pero así se le denominó a este... No, sí, se bautizó Paseo de la Emperatriz y cuando ganan los liberales pues le cambian obviamente el nombre, le ponen Paseo de la Reforma. Pero bueno, en lo que platicábamos esto, queríamos acercarnos al Salón de Acuerdos donde Madero probablemente recibió a Pino Suárez y al ministro de la Guerra, el Salón de Acuerdos donde trabajaba, y donde se encuentra un cuadro que a mí me gustaría que ustedes me ayudaran a descifrar, porque es un cuadro que provoca no sé qué, hay algo en la mirada de Madero que conmueve, que simbra, que llama muchísimo la atención. ¿Qué ves ahí, Cintia? Bueno, para mí, obviamente esto es una opinión propia, es que yo veo en él, su mirada es de compasión, pero al mismo tiempo de un poco de miedo de ver, ya que yo conozco la historia, el futuro. Acordémonos que Francisco I. Madero pues creía en los mediums, realmente creía también en las adivinanzas, de los proverbios que podían suceder en el futuro. Yo veo una mirada hacia el más allá, que le está avisando su muerte. Pues es un cuadro que tiene ahí una fecha, 1911, nadie podía saber cuál iba a ser el destino de Madero, cuál iba a ser, ni siquiera el pintor que lo estaba retratando, y sin embargo logró captar algo que es muy perturbador, ¿no? Muy conmovedor. El Salón de Acuerdos, vale la pena que la cámara se acerque para que nuestros amigos se puedan dar una idea de cómo era el lugar en el que despachaba Madero y donde seguramente recibe los informes de que Mondragón, Félix Díaz,
Bernardo Reyes, Gregorio Ruiz se han alzado en armas y la cosa se está poniendo pues, que arde porque los aspirantes han tomado el Palacio Nacional. Probablemente él sabe ya, él ya tiene los primeros informes de que los aspirantes tomaron el Palacio y de que el general Lauro Villar los logró someter, logró asesinó a Bernardo, bueno, hirió de muerte a Bernardo Reyes, ¿no? en la refriega, como lo platicamos la semana pasada, pero bueno, el general Lauro Villar, por cierto, muy mal recordado por la historia, un general muy olvidado, porque él solo se enfrenta a todos, los somete y luego solamente con 40 o 50 reclutas se enfrenta a un ejército de 3,000 y los logra echar, evita que tomen el Palacio Nacional. Bueno, pues estamos en la célebre escalera de los Leones del Alcázar de Chapultepec, donde se encuentra otra placa que nos sigue contando la historia de la decena trágica. Cintia. Ha ocurrido una sublevación y en ella la escuela de aspirantes, arrastrada por oficiales indignos de su uniforme, ha echado por tierra el honor de la juventud del ejército. Este error solo puede enmendarlo otra parte de la juventud militar y por eso vengo a ponerme en manos de este colegio cuyo apego a la disciplina y deber no se ha desmentido nunca. Esto es muy conmovedor. Muy conmovedor. Os invito a que me acompañéis en columna de honor hasta las puertas del Palacio, asaltado esta madrugada por los aspirantes y sus oficiales y vuelto otra vez al poder del gobierno gracias a la energía del comandante de la plaza, que ha sabido reducir al orden a los revoltosos. Francisco I. Madero, presidente de la República, 9 de febrero de 1913. Esto es la verdad, otro de los episodios relacionados con la historia del Colegio Militar que son absolutamente pues emocionantes, enchinan la piel. Un puñado de cadetes cuya edad no pasa de 18 años, rodean al presidente, los convoca aquí, los hace formar de dos en fondo para que parezcan más. Es tremendo eso, porque se va a enfrentar al ejército, se va a enfrentar a los militarotes, se va a enfrentar a Bernardo Reyes, que tiene 60 y tantos años, se va a enfrentar a Gregorio Ruiz, a Mondragón, se va a enfrentar a gente que tiene ya mucho colmillo en el manejo de las armas, no tanto Félix Díaz porque le decían el general de la espada virgen, nunca había estado en una batalla, tenía fama de ser un don nadie, de hecho se le llamaba con desprecio el sobrino de su tío, ibas a decir. No, de hecho, bueno, también Manuel Mondragón, él se le otorga esta técnica de esta metralleta, Él patenta, pero semiautomático que hay en el mundo. Sí, pero nada más creo que le aumentó una pequeña pieza y sin embargo bautizan toda la semiautomática a su nombre. Pero a lo que me refiero es que a lo que quería contar era que era un domingo cualquiera, estos cadetes pues estaban a punto de unos salir a ver a sus familiares vestidos de gala, otros los arrestados o los que no iban a salir estaban vestidos de civil, muchos acababan de estar en el comedor tomando su desayuno. Cuando iban a salir francos, ¿verdad? Sí, exacto. Y cuando de pronto Víctor Hernández Covarrubia, quien era el director interino del colegio, pues es ordenado por Francisco I. Madero a que le ayudaran y que se unieran con esta causa, ¿no? Así es, en este lugar donde estamos ahora es donde se forman los cadetes, como les decía hace unos momentos, para que parezcan más. Parte Madero, montado en un caballo blanco, rodeado por estos jóvenes inexpertos, en ninguno de ellos ha olido la pólvora de una sola batalla, solamente están formados en las prácticas militares, y de esa manera estos jóvenes valerosos caminan escoltando al presidente, bajan por la rampa, atraviesan Reforma, llegan a Avenida Juárez, donde son balaceados, como ya le platicamos la semana pasada desde el edificio de la Mutualista, y donde un cabo que viene junto al presidente Madero cae muerto, lo que obliga a que Madero se refugie en la fotografía Daguerre. Este es otro de los lugares. Aquí está una placa que dice: a la lealtad de los alumnos del heroico Colegio Militar. Vuelve a contar que custodiaron al presidente, al ciudadano presidente de la República, Francisco I. Madero, en la marcha que desde este lugar efectuó al Palacio Nacional en afirmación de su mandato institucional. Es la Marcha de la Lealtad. Desde ese día, el 9 de febrero, fue consagrado como el Día de la Lealtad. No se recuerda tanto como el Día de la Decena Trágica, aunque en general todos decimos es el Día de la Decena Trágica, sí, por la herida terrible que significó, pero en términos oficiales pues es considerado el 9 de febrero el Día de la Lealtad. Vamos a seguir caminando por
la ciudad, vamos a seguir buscando las huellas y las pistas y los restos y los rastros de la decena trágica. Acompáñenos. Nos hemos desplazado hasta la horrible Avenida Bucareli, pues la verdad Sí, ha perdido mucho ya no es lo mismo de sus antiguos de hace prestigios. 200 años. Tenemos atrás el bellísimo edificio Vizcaya y estamos buscando la pista de la casa donde vivió José María Pino Suárez, el vicepresidente de la República, sacrificado también el 22 de febrero de 1913 al lado del presidente Madero. Distintas versiones nos dicen, una que vivió en la primera calle de Lucerna. En la primera calle de Lucerna... Ya estamos en la calle de Lucerna en este momento. Exactamente. Solamente encontramos un edificio de la época, una construcción de la época, lo demás ha sido demolido. Hay un edificio más adelante del 38, hay más adelante otro de los 40, etcétera. Pero aquí se encuentra uno que podría ser tal vez la casa porque corresponde con la época. Vamos a entrar para tratar de conocerla. En la colonia Juárez predominaron dos corrientes, dos estilos arquitectónicos. El primero era un estilo ecléctico que tomaba de muchas partes para hacer estos palacios de ladrillo rojo que parecían o tenían una apariencia europea, y el otro era una corriente asociada al Nouveau, esa corriente arquitectónica que resplandeció a principios del siglo XX. Es un poco lo que encontramos en esta construcción. Lucerna es una calle que está dedicada a la venta de autopartes ahora. Ahí se vende toda suerte de artículos para los automóviles, de refacciones, etcétera. Y aquí hay un local, un negocio en la planta baja dedicado a eso, a la venta de chicotes, según vemos aquí. Sorprendente. Sí, ahí vemos unas figuras impresionantes que todavía están en este edificio, esta esquina, que es bastante particular, porque que yo creo en el fondo, desafortunadamente no encontramos ninguna señal que realmente nos dé una vericidad de que pudiera ser la casa de Pino Suárez, pero es una casa bastante imperial, que tiene la esquina es chata, que es un digamos, elemento arquitectónico bastante imperial, royal, que venía con ese tipo de arquitectura, el Art Nouveau. Y aquí vemos estos pequeños adornos de yeso que se mantienen pues bastante intactos, diría yo. Los vemos como un tipo de Vénuses, un tipo de niños, también pueden ser cupidos, las escaleras que están maravillosamente mantenidas. Aquí vemos un trabajo en herrería que está en pie a pesar de que han pasado pues el tiempo y la destrucción seguramente. Nos dicen, las personas no huyeron, digamos, se escondieron en lo que entramos, pero nos alcanzaron a decir que no tienen datos de si en algún momento pudo haber vivido aquí el presidente, el vicepresidente de la República. Lo que sí saben es que vivió una persona que está muy relacionada con nuestro trabajo, el ingeniero González Camarena, inventor de la televisión a color, vivió aquí durante alguna época. Es poquísimo lo que se conserva, pudo ser, si es verídica la versión que señala que Pino Suárez, José María Pino Suárez, el vicepresidente del país, vivió en la primera calle de Lucerna. Pero hay otras dos versiones, una que dice que vivió en el número 62 y otra que vivió en el número 72. Yo los quiero invitar a que caminemos por esta calle emblemática de la arquitectura porfiriana para ver si podemos encontrar un rastro, una placa, pero mientras tanto me gustaría invitarlos a que vean una semblanza de quién fue José María Pino Suárez, el vicepresidente de la República en tiempos del cuartelazo de 1913. José María Pino Suárez, vicepresidente de México durante los días de la Decena Trágica, nació en Tabasco y desarrolló su profesión como abogado en Yucatán.
Al margen de su impecable trayectoria como abogado, también se dio a conocer en Yucatán como poeta. En 1896 publicó Melancolías y en 1908 Procelarios. En 1904 fundó, con apoyo de Serapio Rendón, el periódico El Peninsular, que sirvió para difundir sus ideas políticas y lanzar críticas al gobierno de Porfirio Díaz. El 26 de junio de 1910, Francisco I. Madero desembarcó en Puerto Progreso, Yucatán. Fue recibido por Pino Suárez. Después de ese encuentro, acordaron que Pino Suárez sería el encargado de organizar los grupos oposicionistas a Díaz en Tabasco y Yucatán. Así fue, y la respuesta del presidente Díaz llegó como forma de orden de aprehensión contra el director de El Peninsular. Pino Suárez huyó y estuvo escondido por algunos meses. La colaboración entre el tabasqueño y Madero cada día fue más estrecha, y gracias a esto ambos fueron testigos del Tratado de Ciudad Juárez, donde pedían al presidente y al vicepresidente renunciar a sus puestos para dar paso a nuevas elecciones. Del 5 de junio al 8 de agosto de 1911, Pino Suárez estuvo como gobernador provisional en Yucatán. Después, se lanzó como candidato a gobernador y del 7 de octubre al 13 de noviembre se desempeñó en ese cargo. Renunció a la gubernatura de Yucatán para trabajar en el gabinete de Francisco I. Madero como vicepresidente y como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. José María Pino Suárez también fue una de las víctimas de la decena trágica. El presidente Madero y él fueron aprehendidos en Palacio Nacional el 18 de febrero de 1913 y obligados a renunciar a sus cargos por órdenes de Victoriano Huerta. La noche del 22 de febrero, el presidente y el vicepresidente salieron de la intendencia de Palacio Nacional rumbo a Lecumberri. Al llegar a la penitenciaría, primero fue asesinado el presidente Madero y minutos después caía el cuerpo del vicepresidente Pino Suárez. Qué vida, qué final tan trágico el de José María Pino Suárez, Cintia. Sí, efectivamente, bueno, un hombre que no solamente fue político, sino un gran poeta, un hombre que fue periodista también, director del periódico El Peninsular, y que solamente fue reconocido hasta 1966, cuando le entregan a María, su esposa, la viuda, el premio, la medalla de Belisario Domínguez del Senado de la República por su sacrificio por la democracia y por la libertad, pues, de México. Estamos en el número 62 de la calle de Lucerna, una construcción completamente moderna, completamente reciente. Según otra versión, aquí habría estado la residencia verdadera de Pino Suárez, pero nos vamos a acercar hacia el número 72 porque hay otra versión que dice que es ahí. Tal vez ahí encontremos alguna señal, alguna placa que aluda a este personaje que caminó de la mano hacia el martirio con Madero. Él le había entregado su renuncia, la renuncia a Madero la había aceptado el 9 de febrero de 1913. Quiso el destino que ya no pudiera él retirarse, tenía el plan, tenía la idea de alejarse para siempre de la política, de hacerse cargo de sus 6 hijos. La hija menor tenía solamente 3 meses, acababa de nacer cuando estalla todo esto. Hay unas frases llenas de desencanto de José María Pino Suárez. Él dice que pensó que la política era un sueño y se dio cuenta que era una pesadilla. Descubrió que solamente había odio, envidia, intrigas, mentiras, falsedades y explotación. Y entonces estaba muy, muy decepcionado. Se había dado cuenta que el gobierno, que el gabinete de Madero se había derrumbado. Dentro del mismo gabinete estaban conspirando contra el presidente Madero, y él quiso alejarse. Tiene una frase tremenda que lamentablemente se hizo realidad. Él le dijo al presidente Madero: probablemente yo voy a tener la misma suerte que usted, probablemente nos van a matar juntos y usted se va a llevar toda la fama y toda la gloria, y de mí pues prácticamente no se va a acordar nadie. Dicen que de repente en un momento de gran amargura dijo: ¿yo qué les he hecho? Lo único que quise fue respetar el sentir de los ciudadanos, exaltar la democracia y hacer el bien. Y a cambio de eso, a cambio de ese intento, nos van a
a matar. Y bueno, pues se cumplió. No, como decías tú, fue hasta de una manera muy tardía cuando se le entrega un reconocimiento. 50 años después. Pero bueno, hay una avenida Pino Suárez de inmediato. Desde 1914 se le pone su nombre a una de las calles, pero como parece todo indicar, no queda en el lugar donde él vivió ni rastro alguno de la casa. De la Casa de Madero tampoco, pero queda al menos una placa que nos recuerda que ahí estuvo la Casa de Madero y que fue incendiada en días de la Decena Trágica. Y pues estamos acercándonos al número 72 y vemos otro edificio moderno completamente. Al lado sí, no hay ningún rastro. Y es curioso porque en medio de todos estos edificios hermosísimos que sí quedan todavía en esta calle Lucerna, no hay rastro alguno de la casa de Pino Suárez. Lo que nos queda es que pues sí está en la rotonda de personas ilustres, podemos ver su féretro, su monumento dedicado el monumento dedicado a Pino Suárez ahí en el Panteón de Dolores. Así es. Tenemos muchas imágenes. Bueno, estamos ya frente al número 72, un negocio dedicado al tarot, santería cubana, amarres, trabajo, salud, justicia, enemigos, etcétera. Aquí unos medallones que intentan darle un aire antiguo a la construcción, pero pues definitivamente se trata de un edificio moderno y no, como lo sospechábamos, no hay señal alguna del paso del vicepresidente de México por esta calle. Tenemos muchas imágenes, Cintia, de la Decena Trágica. Hemos visto a lo largo del tiempo y cada vez aparecen más y más y más imágenes de fotógrafos que bajo las balas y bajo las bombas salieron con unas cámaras pesadas en ese tiempo, esas cámaras reflex que eran una caja de madera con el tripié y andaban entre las balas disparando, bajo los balazos disparando efectivamente el obturador de su cámara para tomar las imágenes que nos han cimbrado, que nos han conmovido, esas imágenes de destrucción de los 10 días que duró la Decena Trágica. Sí, ahorita que estuve revisando pues imágenes, hay unas impresionantes de Aurelio Escobar, también hay otras de Melado, el que se denominaba como Melado, de dos soldados con ametralladoras desde casi un hueco, metidos, empotrados en uno de los edificios del centro histórico, muchas otras documentando los momentos de cuando los soldados estaban acostados enfrente del Palacio Nacional, listos para defenderlo, otras de las personas del pueblo corriendo el 17 que hubo de febrero, que hubo una tregua donde dejaron salir a muchos de los que estaban todavía atrapados en el centro. Realmente hay unas imágenes pues espeluznantes de cómo se veía la ciudad destruida, derroída por los bombardeos y las balas. Muchas de estas imágenes usted las puede consultar en la página de la Biblioteca Virtual de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Allí hay una colección de postales de la Decena Trágica que vale mucho la pena revisar. Hay toda una serie de fotógrafos, Manuel Ramos, Macario González, Jerónimo Hernández, que muchos no estaban propiamente tan bien todo el tiempo bajo las balas. Muchas imágenes son posadas, muchas imágenes son figuradas. Ahí se ha desatado una discusión entre la realidad y la ficción en la fotografía, en el fotoperiodismo, pero esa discusión queda un poco al margen porque lo que retratan es un poco el horror que se vivió en esos días. Le hemos preparado una pequeña crónica acerca de los fotógrafos de la Decena Trágica, quiénes eran, cuáles eran sus nombres, cuáles son las imágenes que consagraron su memoria entre nosotros. Le pido que nos acompañe a ver la siguiente nota. Entre el 9 y el 18 de febrero, la Ciudad de México fue el corazón del derrocamiento del gobierno de Francisco I. Madero. 2 cuartelazos tuvieron a los habitantes en medio de la metralla y los fotógrafos de revistas ilustradas y diarios corriendo de un lado a otro con un tripié al hombro y la cámara guardada en una maleta. La crónica visual de estos días fue hecha por fotógrafos como Eduardo Melado, Samuel Tinoco, Abraham Lupercio, Ezequiel Carrasco, Manuel Ramos, Antonio Garduño, Jerónimo Hernández, Eleodoro Gutiérrez, Sabino Osuna y el alemán Hugo Brechme, por mencionar algunos. Su tarea fue retratar a las tropas de Lauro Villa mientras defendían Palacio Nacional,
o mostrar al orgulloso presidente Madero entrar al Zócalo el 9 de febrero después del primer cuartelazo. Ellos identificaron a los jóvenes insurrectos dirigidos por Victoriano Huerta. Mostraron los destrozos en las casas ocasionadas por los cañonazos lanzados desde la Ciudadela y la destrucción del reloj chino en Bucareli. También registraron el ataque al periódico maderista Nueva Era. La dolorosa escena de los cuerpos abandonados y calcinados en las calles. Quién sabe cómo, pero obtuvieron fotografías con los soldados disparando sus metrallas. ¿Y qué decir de su buen ojo para saber que sería bueno mostrar cómo lucía la Ciudadela entonces? A la vuelta de la esquina hallaban a una enfermera dando primeros auxilios y la retrataban. En otro momento veían a civiles cargando a un herido y no dudaban en tomar una foto. Durante muchos años fue casi imposible reconocer la autoría de las fotografías de la decena trágica, porque permanecían incorporadas al gran acervo conocido como Archivo Casasola. En estos últimos años, afortunadamente, se ha podido identificar quién tomó algunas de las imágenes de lo sucedido en los inolvidables días de febrero de 1913. Abordamos un taxi para dirigirnos hacia un lugar donde podemos seguir persiguiendo las huellas de la decena trágica, un lugar emblemático en esos días, que es el lugar de la esquina de Puebla e Insurgentes, donde se encontraba la siniestra embajada de Estados Unidos, en donde el siniestro embajador Henry Lane Wilson conspiraba y movía los hilos desde hacía mucho tiempo para lograr el derrocamiento del gobierno de Francisco y Madero. Pero mientras llegamos, Cintia, me gustaría que conversáramos un poco acerca de otro personaje que ha quedado también a la sombra del gran apóstol de la democracia, que es Francisco y Madero. Sí, bueno, pues estamos hablando de su hermano Gustavo A. Madero, quien, bueno, se me hace que él sí fue el mártir al cual no le damos digamos, el honor que se merece, ya que fue uno de los que primero olió la conspiración, primero se enteró y tenía el mal sentimiento en contra de Victoriano Huerta, y fue uno de los que más sufrió, fue uno de los más torturados. Su cuerpo casi no se encuentra, se encontró después de casi 10 días de que hubieran sido asesinados, y fue un hombre que, bueno, un hermano extraño de Francisco y Madero, ya que tenía un problema congénito, tenía un ojo de vidrio, además pues yo creo que ser un poco la sombra de Francisco y Madero. Es un personaje muy singular, sí lo ha dejado de lado la historia. Hay una delegación que lleva su nombre, pero por lo general ignoramos prácticamente toda su participación tanto en la revolución como en el gobierno revolucionario. Lo que sí podemos decir es que mientras Madero era un hombre bondadoso, de un carácter que muchos tachaban de endeble, de frágil, de fácilmente influenciable, de que estaba perdido. El embajador Henry Lane Wilson decía que era un loco, un lunático, un tonto, que creía en los espíritus, etc. Su hermano Gustavo era el verdadero hombre de acción de la familia, era el radical, era el que muchas veces lo acusaban de ser el verdadero poder detrás del trono, era el que hacía todas las maniobras políticas para alejar a los enemigos, para atajar a los enemigos, etc. Y esto le fue ganando muchísima impopularidad, fue logrando que la prensa lo comenzara a atacar. Como nos recordaba Cintia, él solamente tenía un ojo bueno, el otro era de vidrio, y por eso le encajaron el mote de ojo parado. Había tenido un accidente en la infancia, entonces tenía un ojo de vidrio, y la prensa hacía mucha burla de él, sobre todo la prensa reaccionaria. Madero había quitado la mordaza a la prensa que Porfirio Díaz le dejó durante 30 años, y cuando le quitó la mordaza, Gustavo Madero decía lleno de amargura: mi hermano les quitó el bozal y ahora muerden la mano que les quitó el bozal. Se le atribuye mucho del desprestigio del gobierno de Madero, lo acusaban de desfalcos, de enriquecimientos a costa del erario, de mover influencia siempre para su beneficio, etc. Y acabaron convirtiéndolo en un personaje muy odiado. Cintia nos recordaba ese final trágico que tuvo en
en la Alameda, el relato más amable es espantoso, es escalofriante. En la Ciudadela, perdón. El relato más amable es escalofriante de lo que se dice que le hicieron y le pasó, ¿no? Sí, además que obviamente, además de todo lo que se dice que le pasó, ya lo contamos en el programa pasado, al parecer, bueno, con una bayoneta le sacaron el ojo, también supuestamente le cortaron el miembro, además de seguramente muchas otras torturas que le hicieron, le dieron pues lo sepultaron a ras de tierra, perdido en la Ciudadela, después de mucho tiempo tuvieron que encontrarlo y realmente pues creo que pues es el mártir, ¿no? De esta historia, además de su hermano, creo que Gustavo es otro de los mártires. Sí, fueron de los fundamentales. Les hablábamos en el programa pasado de Adolfo Basó, otro de los mártires. Fueron 4 las grandes víctimas. Pero bueno, Ángeles fue preso y fue desterrado, no murió, no fue asesinado. Pero esto sí, pero en el caso de Gustavo sigue siendo escalofriante el relato de lo que le hicieron. Les comentábamos que él ya gritaba en el colmo de la desesperación, llamaba gritando a su madre, les pedía que lo dejaran, que no lo mataran, se perdió y lentamente su imagen pues se fue borrando, opacada por el gran brillo de su hermano. Queremos recordarlo a 100 años de la decena trágica con esta pieza. El hermano menor del presidente Francisco I. Madero nació en 1875 en Parras de la Fuente, Coahuila. En 1909, los hermanos Madero entraron a las ligas mayores con la lucha antirreeleccionista. Gustavo A. Madero se encargó de recorrer Estados Unidos en busca de préstamos que financiaran la lucha contra Porfirio Díaz. Algunas fuentes dicen que él mismo sacó de sus arcas $600,000. Tras la caída de Porfirio Díaz, fundó el periódico Nueva Era, órgano maderista que servía de escudo de protección contra los despiadados ataques de la prensa capitalina en contra de Francisco I. Madero. Los diarios porfiristas también reconocieron en Gustavo un enemigo a vencer y lanzaron el primer ataque llamándolo Ojo Parado, ya que él usaba un ojo de vidrio por un accidente de la infancia. Hasta ahí, los hermanos habían tenido un viaje hacia la cima del poder en el que uno era incondicional del otro. Cuando Francisco I. Madero fue elegido presidente, la relación con su hermano se volvió áspera. Gustavo le criticó al presidente que incluyera en su gabinete a porfiristas de hueso colorado que solo estorbarían en las reformas políticas que habían planteado su proyecto. Hay que mencionar que 2 de los incómodos ministros eran su tío, Ernesto Madero, encargado de la Secretaría de Hacienda, y su primo, Rafael Hernández, secretario de Fomento. Gustavo A. Madero también tuvo su propia trinchera política, al ser uno de los diputados de la legislatura que estaba vigente entonces. En el Congreso se ganó muy pronto infinidad de enemigos. Las quejas le llegaban al presidente como río desbordado. La solución fue enviarlo a Japón como embajador especial para agradecer a ese país su participación en las fiestas del centenario celebradas en septiembre de 1910. Gustavo A. Madero nunca llegó a Japón, porque fue uno de los primeros que descubrió el cuartelazo del 9 de febrero de 1913 y fue hecho prisionero ese mismo día. Gracias a que Lauro del Villar recuperó Palacio Nacional, el hermano del presidente no fue pasado por las armas esa misma noche. Después de este episodio, le recomendó a su hermano que tuviera mucho cuidado con Victoriano Huerta. La desconfianza llevó a Gustavo A. Madero a descubrir las reuniones entre Huerta y Felipe Díaz. Así que el 18 de febrero, el diputado Madero aprendió a Huerta en Palacio Nacional. El presidente, sin embargo, volvió a confiar en él y lo dejó libre. 4 días después, Gustavo A. Madero fue asesinado con saña en la Ciudadela, sin saber que su hermano también moriría esa misma noche. No me pierdas su programa. Muchas gracias, muchas gracias. El domingo pasado, pero nos quedaste mal. ¿Cuánto es? 23. 23, mira. ¿Dónde andan ahorita? Perdón.
Aquí, justo aquí. Pa- Vamos a grabar aquí porque aquí estuvo la embajada. La embajada norteamericana, exacto. Imagínate. Y aquí complotearon todo el nuevo gobierno de Victoriano Huerta, entre el embajador americano y Victoriano Huerta y Félix Díaz. Bueno, tremendo, tremendo. Gracias. ¿No te cansas con esos taconzotes? Mira, hoy, El otro día andabas en una mina, ¿verdad? sí, ¿En una mina? Sí. estábamos en la ventana. Te metiste a... me- No, no es cierto. Estabas abajo del Templo Mayor. Exactamente, abajo de la catedral. Creo que no cabía. No, estaba muy estrecho, sí, sí. Es que no cabía, estaba muy... Es que estaba difícil, oye. Para, Con sus tacones, que se ponga tenis. pues es que tenis, imagínate así. El otro día me puse tenis y me dijeron también de que por qué me ponía tenis. Entonces, gracias. ¿Te quieres tomar una foto con nosotros? Bueno, sí. Va, perfecto. Caminamos por la calle de Puebla acercándonos a su esquina con Insurgentes y hemos llegado a este establecimiento comercial que se encuentra en la esquina. En este lugar se encontraba en 1913 la embajada norteamericana, era el lugar en donde residía y donde trabajaba y donde conspiraba el embajador Henry Lane Wilson. En este mismo lugar, la noche del 18 de febrero de 1913, se reunieron el jefe del levantamiento contra el gobierno de Madero, Félix Díaz, y el jefe de las tropas del gobierno que estaba encargado de combatirlo, Victoriano Huerta. ¿Se reunieron para qué cree? Pues para complotear, para armar ya lo que iba a ser el nuevo gabinete del nuevo gobierno, donde supuestamente iba a ser electo Félix Díaz como presidente después de que renunciara Francisco I. Madero. Bueno, iban a derrocar a Madero, se iba a quedar Victoriano Huerta como presidente interino. Aquí se decidió un gabinete de felicistas como para acotar y proteger a Victoriano Huerta, y luego Huerta iba a llamar a elecciones a las que iba a ir, como dice Cintia, Exacto, Félix Díaz. precisamente el Félix Díaz como candidato principal, Para como quedar, candidato, exacto. como candidato fuerte. Vamos a caminar por los linderos, ya no queda prácticamente Nada. nada de la vieja embajada estadounidense, aunque a un lado de la calle, en el primer tramo de la calle de Jalapa, sí vamos a alcanzar a ver un par de construcciones que ya estaban en esa época. Es solamente lo poco que queda en esa avenida de la entonces moderna colonia Roma, una colonia recién hecha, una colonia que no se definía todavía, vivía gente muy rica, vivía gente ya de clase media, había los primeros departamentos, edificios de departamentos, etcétera. Pues ustedes se preguntarán por qué Henry Lane Wilson tenía, digamos, ese ahínco, ese odio y ese propósito de derrocar el gobierno de Francisco I. Madero. Y es que en 1912 el presidente en Estados Unidos era William Taft, un hombre que no estaba para nada en acuerdo con las nuevas reformas que había hecho Francisco I. Madero, con el gobierno de Francisco I. Madero. Entonces el propósito de Henry Lane Wilson era de cualquier manera tratar de hacer comentarios y acciones incisivas en contra del gobierno. Él fue uno de los gestores principales, además de Victoriano Huerta, de hacer primero que todo, de que apresaran a Francisco I. Madero y después que le dieran pues la muerte. Así es, bueno, hay una versión que dice que el odio
de Wilson viene porque Madero le quitó una subvención de 50,000 pesos que le entregaba Porfirio Díaz y que por eso tenía grandes relaciones con el gobierno norteamericano, le quita esa pensión y ahí comienza la animadversión de Henry Lane Wilson. Pero también el maderismo había cometido muchos excesos, había cometido errores, había mucha gente inconforme, sobre todo las élites que no veían garantizados sus intereses ni veían que les dieran un espaldarazo ni les garantizaran de ninguna manera nada, y entonces había mucha animadversión. Aquí enfrente, a ver si la cámara lo puede tomar, quedan 4 pequeñas casas que ya estaban en esa época, 4 casas bellísimas, únicas, que lamentablemente pues están en el deterioro, en el abandono, pero eran las casas que se hallaban fronteras a los terrenos que ocupaba la embajada norteamericana. Todo esto que hemos caminado, Cintia y yo, eran precisamente los terrenos de esa embajada. En este lugar brinda Huerta, viene Huerta a brindar cuando ya están detenidos Madero y Pino Suárez, viene a brindar con el embajador, se resuelve que va a ser él el que va a quedar al frente del gobierno y como se iba a ver más adelante, Huerta les gana la mano a Félix Díaz y a Mondragón. Exacto. Porque ni convoca elecciones, se deshace del gabinete felicista que le habían puesto y comienza a inaugurar lo que hoy conocemos como el huertismo. Bueno, este pacto se llamó el Pacto de la Embajada. Se cuenta, lo que tú estabas diciendo, que brindan, se dice que William Lane Wilson estaba, digamos, ocupando 2 habitaciones, una al lado de la otra, en donde una se encontraban Félix Díaz y Victoriano Huerta, y en la otra se encontraban diferentes ministros, embajadores de la ciudad que estaban tratando de abogar por Francisco y Madero, 3 embajadores en particular que trataron de salvarle la vida a Francisco y Madero, quien fueron los de Chile, Japón y Cuba, como ya mencionamos, Manuel Márquez Sterling. Dicen que apenas ellos, que Wilson estaba pasando de cuarto en cuarto y que los ministros escucharon casi que el abrir de la champaña con el cinismo enfrente de ellos de este acuerdo. Así es, Victoriano Huerta y Henry Lane Wilson tenían algo en común. Los dos eran ebrios consuetudinarios, los dos eran alcohólicos, los dos estaban siempre borrachos. Esa hermandad pues, de intereses los enganchó. Ahora hemos dado la vuelta para encontrar otra bellísima casa de la Roma, pues de la que ya solamente queda la fachada, ya se ven las ventanas tapiadas, se ve el deterioro, se ve completamente derruida, incluso está numerada como si se hubiera hecho el plan de llevar la piedra por piedra hacia otro lugar, pero esto no se ha cumplido. Mira. Ahí alcanzamos a ver el antiquísimo portón, las astillas del viejo portón que queda en esta calle, que es la calle de Jalapa. Sí, no, pues prácticamente es aquí lo vemos perfecto, ya no queda dentro de la construcción. Es el cascarón, nada, solamente el cascarón. Nos vamos a mover, nos vamos a dirigir ahora hacia la penitenciaría de Lecumberri, en donde termina la historia de la decena trágica, en donde terminan los 10 días de terror que vivió a la ciudad. Ahí le vamos a contar otra historia siniestra, truculenta, espantosa. Acompáñenos. Nos encontramos en la parte trasera del Palacio de Lecumberri. El 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez son sacados con engaños, con la promesa de que van a ser llevados a la estación de San Lázaro para que de ahí tomen un tren a Veracruz y se puedan embarcar fuera del país, pero en realidad son conducidos a este lugar en 2 automóviles, un Protos y un auto marca Peerless. Aquí encontramos una placa que pusieron en 1917, el 22 de febrero de 1917, la oficina impresora de la Secretaría de Hacienda, los empleados y operarios de esta dependencia dedicada a los mártires de la democracia, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Es en este sitio donde estos 2 automóviles los traen en la noche. En ese tiempo, en este lugar solamente están las bodegas de la Casa Boker, hay algunas vecindades, hay una pulquería, el pulquero recogería después algunas de las balas, los traen, los hacen bajar de los autos y les disparan por la espalda. Madero 2 tiros en la cabeza, Pino Suárez trata de correr,
y le disparan y lo rematan cuando quiere balbucear, cuando quiere decir algo que no alcanza a terminar. Y pues sí, bueno, el que ejecutó a estos dos personajes fundamentales en la historia de México se llamaba Francisco Cárdenas. Fue un hombre que pues ayudó a que todo esto se gestara, y después de que los cuerpos aparecieron, pero en este momento nos estamos encontrando con este pequeño monumento, bueno, pequeño no, grande monumento que les hacen, que dice: en este sitio fueron sacrificados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, defensores de las libertades democráticas. El camino de la democracia fue diseñado por los creadores de nuestra nacionalidad. Bueno, es un monumento que les hacen a ellos. Pero, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después con estos cuerpos? Ellos... Antes de llegar al momento del relato de los cuerpos, hay los dos asesinos, el mayor Francisco Cárdenas y el teniente Rafael Pimienta. Uno mata a Madero el primero y el segundo a Pino Suárez. Trata de matar a Pino Suárez, pero... Lo mata y le da un tiro de gracia con una carabina en la cara. Hay una autopsia interesante, ojalá la puedan buscar en internet porque está en internet, la autopsia de los dos cuerpos, y ahí se ve perfectamente las heridas. Pero al momento de estar haciendo esto piensan que aquí no va a haber nadie. Lo que ellos no saben es que aquí se ven las huellas todavía de una especie de tronera que ya fue cerrada. Había un guardia, un celador que estaba en las noches vigilando la parte trasera del Palacio de Lecumberri. Ese señor se llamaba Moisés Díaz, y ese señor escucha que se paran dos coches con el motor encendido, que les gritan bájense, escucha dos detonaciones, ve caer a un señor de baja estatura vestido de negro, ve que se echa a correr un señor de alto, delgado, que trata de decir algo, ve cómo lo matan y cómo le tiran y cómo lo rematan, y se espanta y le habla al director de la prisión y le dice: están matando a dos personas aquí afuera. Y el director de la prisión le dice: no haga caso. Estos sujetos, después de matarlos, comienzan a tirotear el coche, y él se vuelve a espantar y le vuelve a llamar al director, y el director le contesta: ya le dije que no se meta, no haga caso. Se queda el coche tiroteado y se vuelven a ir. Corre la versión entonces de que una partida de simpatizantes trató de liberarlos y que en la balacera fueron muertos los dos. Te interrumpí. ¿Sí? No, fueron muertos los dos. ¿Qué sucede con sus cuerpos? Después ellos no saben qué hacer con los cuerpos, deciden enterrarlos aquí en este como pequeño lugar donde hoy encontramos un parque. Al día siguiente empiezan a salir en todos los periódicos una misma versión, que unos sublevados o unos atacantes, lo que acabas de mencionar, habían atacado los dos coches, y en ese tiroteo los dos habían resultado muertos. Lo siguiente que sucede con la gente del pueblo: se espantan y se empezaron a reunir pues mucha gente del pueblo que acababa de escuchar la noticia. Y se reunieron aquí, obviamente, juntando sus corazones llenos de dolor, gimiendo de la angustia, sobre todo también de saber de lo que estaba pasando en el país. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro recorrido. De esta manera terminamos la serie de 2 programas dedicados a recorrer los lugares de la Decena Trágica en la Ciudad de México. Tenemos para regalarles a ustedes 5 ejemplares de un libro que acaba de salir. Es del historiador Antonio Saborit, un libro extraordinario, se llama Febrero de Caín y de Metralla, la Decena Trágica. Es una antología de documentos originales que él logró rastrear de esa época, que narran paso a paso cómo fue demolido por la opinión pública, por la prensa, el gobierno de Madero, y los principales documentos y testimonios en contra del maderismo que provocaron la catástrofe que pues, hemos tratado de describirle aquí pálidamente, porque debió haber sido verdaderamente pavoroso lo que ocurrió en esta parte. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Cintia, muchísimas gracias por esta caminata de cabo a rabo de la ciudad. Comenzamos en Chapultepec, estamos acabando en el Palacio de Lecumberri. Ha sido todo. Le agradezco nuevamente que nos haya acompañado y le ruego que nos escriba, por favor. Sí, escríbanos bueno, como se lo repito semana con semana, elfoco@proyecto40.com.mx. Escríbanos todos sus comentarios y sus preguntas, y también a Twitter, que estamos como muy al pendiente de Twitter cuando pasa el programa y tratamos de responderles y de interactuar con ustedes. Mi dirección es @sinfrancesconi. @HDMauleón.
De verdad, muchísimas gracias, lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Vámonos.